buenos días, bienvenidos a Los Siete Locos. Y miren qué invitado tengo hoy acá, Mauricio Cartún. Bienvenido, Mauricio. Gracias una vez más por Una vez invitarme. más, sí. Yo creo que con las obras últimas viniste todas. Y Sí, los libros también. sí, es cierto, es cierto, es cierto. Bueno. Pero como estreno cada 5 años nos vamos espaciando y eso es bueno. Nos vamos encontrando, Tenemos mucho para contarnos cada vez que por nos vemos. supuesto, siempre hay novedades. Yo quería empezar a hablar, bueno, hay una obra nueva, decimos de entrada, Baco Polaco, en el Teatro Sarmiento, de Cartún. Vamos a hablar de eso, pero también de muchas otras cosas. Yo el otro día miraba por Facebook, que uno está al tanto de la vida del otro también por estas cosas, ¿no? Y Cartún subió una foto impresionante, porque eras muy joven y tenía la cara de felicidad más radiante que recuerde yo haber visto. Y contabas ahí, vos te debes acordar, mucha gente te debe haber comentado eso. Contabas ahí que era cuando empezabas recién, tu primera obra que se puso en teatro abierto, Sí. con Aleso. Uf. Y además en el momento en el que yo empezaba a sospechar que no iba a volver a hacer teatro, que había sido un buen impulso de juventud, que le había pasado muy bien. Pero viste esto que te dicen, y se estudia teatro cuando sos joven, todos estudian teatro cuando sos joven. Yo decía, y después haré teatro. Había nacido mi hija, mi hijo todavía no había nacido, nació el año siguiente, 1982. Había nacido mi hija, vendía electrodos de soldadura eléctrica ¿Qué por 2 vendía? talleres. Vendía electrodos, vivía de vender electrodos de soldadura. No hacía teatro. Pero Y- iba ya a grupos vocacionales. no iba a ningún lado. Ah, no ibas a nada. Había hecho un Trabajabas taller. todo el día. Había hecho un taller con Monty en los 80, estrené Chau Mister X, estuvo 3 meses bajo. ¿Viste esa cosa del teatro? Pues sí, tanto esfuerzo, 3 meses, y ahora me tengo que poner a escribir otra. En el interín escribí una obra corta, La casita de los viejos, la presenté en casita de los teatro viejos. abierto, la eligieron y la dirigieron nada más y nada menos que Aleso, que era en ese momento el Messi del teatro argentino. Totalmente, Agustín Aleso. Me llamó por teléfono Agustín Aleso a un trabajo, al lugar donde vendía electrodos, porque yo no tenía teléfono en mi casa, y él consiguió ese teléfono. Y me decía, soy Agustín Aleso, Mauricio, te quiero decir que quiero dirigir tu obra. No Yo podía. creía que me estaban cargando. Yo digo, este es un amigo que me está haciendo... Bueno, la foto esa es del día del estreno, No, sí, de la no. casita de los viejos. Mi cara en el saludo está en un estado radiante. No es para menos porque gracias a eso seguía haciendo teatro. Ese fue el impulso. Pero era muy impresionante, ¿no? La sonrisa, pero era una cosa impresionante, de verdad. Y ahí sí, seguiste y no Sí, paraste más. Claro, al año siguiente estrené Cumbia Morena Cumbia, también en teatro abierto, y ahí embalé y seguí con Pericones. Imagínate, de pensar en no hacer teatro a estrenar en la sala Martín Coronado del Teatro San Martín. ¿Cuál fue la obra? Pericones, dirigida Pericones. por Jaime Cogan. Ay, además, mira quién es, Jaime Cogan, Jaime Aleso. Cogan. Sí, las grandes figuras bueno, de los 80. Fue como una especie de momento radiante, inaugural, energético. Después, por supuesto, vienen los valles. Esos son los picos de la montaña. Seguro. Después, ¿Quién no tiene valles? 5 años sin estrenar. ¿Y los electrodos hasta cuándo siguieron? Mira, seguí unos años más, no tantos. Antes de los 90 hice un giro brutal, también muy arriesgado, que fue dejar el comercio, que es algo que a mí no me costaba tanto porque vengo de familia comerciante, no me costaba tanto. Pero tu papá no cultivaba. No, mi viejo vendía, tuvo como 2 En el etapas, mercado de una abasto, cerealera sí. y luego en el mercado de abasto, Sí. efectivamente. No, porque yo vi que decías, tanto has trabajado el campo argentino. Es decir, yo conozco el campo porque mi padre, cuando yo era chico, mi abuelo. Visitar sobre todo los pueblos. Mi viejo es de una colonia, nació en una colonia en Las Palmeras, en Santa Fe. Sí. Y entonces yo viajé mucho para allá. Acompañaba mucho a mi viejo a las chacras a comprar papa, por ejemplo, que vendíamos. Así que ese era un poco mi mundo. Y te quedó, ¿no? En el lenguaje, sobre todo, en las obras está eso. Viste, esto, Luis Gluck dice, una frase preciosa, dice, el mundo se lo ve con los ojos del niño, todo lo demás es recuerdo. Es la verdad, Cristina, es que hay algo de eso. Los universos que uno incorpora
Yo digo, los que escribimos, imaginamos. Imaginar no es otra cosa que trabajar sobre un imaginario. Un imaginario es un lugar de cría de imágenes. Sí. Uno puede criar animales o puede crear imágenes. El imaginario no es otra cosa que aquello que a uno lo ha impactado en algún momento de su vida. Sí. Entonces, qué sé yo emocionalmente quedó grabado. Mira, alguna gente me dice, ay, Mauricio, la reiteración, en algún momento de mi producción me decían, la reiteración, por ejemplo, por la mirada sobre la clase alta argentina. Entonces me decían eso. Ah, claro, el niño argentino. En el niño argentino, en Ala de Criado. Hace rato ya de en Salomé de Chacra, parece también. Claro. Entonces me decían, pero tu obsesión. Me decían, ese es un sesgo ideológico. Yo le decía, mira, todos creen eso y sin embargo no. Yo me crié. Mi infancia fue visitando una vez por mes la casa de la familia más rica de la Argentina, no mencionaré, donde mi tía Amelia era ama de llaves. Mira. Íbamos a visitar a mi tía, porque mi tía, para ser ama de llaves, renunció a tener hijos, porque si no perdía el trabajo, no se podía, ella vivía en la casa. Dedicó su vida, entonces. Dedicó su vida a eso. Y una vez por mes, cada 2 meses, las íbamos a visitar a esa casa extraordinaria en San Isidro. Y yo tenía una especie de fascinación. Mirá, siempre cuento que yo me volvía de la casa de mi tía siempre con un regalo. Y el regalo era un juguete roto que habían abandonado los niños de la casa. Y yo en San Andrés, en la vereda de mi casa, con los juguetes rotos de esa familia, era el millonario del barrio. Claro. Bueno, claro. Yo cuento esto porque a veces dicen no, porque eligen espacios por interés ideológico. No, digo, los espacios los eligen a uno. Yo vi mi vida de niño a través de ese lugar. Ir a tomar el té a la cocina, entrando por el ala de criados. Y después escribí una obra que se llama Ala de Criados. Mirá vos. Entonces, digo esto porque me pasa con el campo, me pasa con los loteos, que acompañaba a mi padre mucho a los loteos donde mi viejo compraba lotecitos, qué sé yo. Y todo eso va apareciendo después en las obras. Todo queda. Claro que sí, todo queda. Pero volvamos para atrás. Empezaste con estas obras de entrada en el Teatro San Martín. Siempre estuviste en el Teatro San Martín, ¿no? Todas las obras prácticamente. Más aún. Mirá, mi primera experiencia en el teatro fue como asistente ad honorem de Oscar Fessler, que era mi maestro de dirección. Yo había ido a estudiar dirección con Fessler, y Fessler, algunos todavía lo recordarán, era un centroeuropeo mal llevado, muy hosco, y entonces él me llevaba un poco como casi, era el criado de Fessler. Y allí conocí el movimiento del teatro, clandestino. Mi consigna era, según Fessler decía, Mauricio, cuando llega el director del teatro, usted se esconde. Y yo me pasé 2 meses de ensayo escondido atrás de un piano de cola, esperando que llegue Kibe Steiff. Alguna vez se lo pude contar a Kibe, porque en realidad yo no tenía la autorización oficial para hacer. Pero era todo así tan marcado, tan solemne. Todo era así. ¿Sigue igual? No. No, ya no. Quedan directores mal llevados. Mal llevados. Ahora, siempre trabajaste, que yo recuerde por lo menos, en la sala chiquita. Sí. La de arriba. Otro fenómeno, la de abajo. La de abajo, no de arriba, de abajo. Otro fenómeno exactamente igual que este. Pero, Cristina, en esa sala. A mí me llama la atención porque sos un dramaturgo muy importante. Mira, esa sala, sí. En los 60, sí. Era el bar del Teatro sí. la confitería del Teatro San Martín. Claro, no era una sala. A lo que no iba nadie, porque ¿quién va a Cabanellas, sí. Segundo subsuelo, ¿quién va a una confitería? ¿Quién podía ir a esa confitería? Cambia, ahora está arriba y es muy linda. Sí. Yo, porque me hacía la rata al colegio y me iba a leer a esa confitería. Porque ahí abajo no te veía nada. Por supuesto. Claro. Entonces, yo pasé buena parte de 1 año en el que estudié en un lugar que se llama Instituto Mayo, leyendo allí. Cuando pude elegir sala, elegí esta, porque yo digo, primero porque tiene un valor mítico para mí, pero por el otro lado, porque es una sala de techo bajo y tan fea que se parece a cualquier sala independiente en la que yo trabajaría. Entonces, pues yo pensaba eso, digo, ¿se adaptan mejor tus obras a una sala chica? No.
Yo pienso en sala chica porque especulativamente yo pienso en un espacio en el cual yo pueda seguir luego de irme del teatro. Ah, El Teatro San Martín tiene sí, temporadas muy cortas. tiene temporadas muy cortas. De hecho, yo estoy ahora con Baco Polaco en el Sarmiento, pero mi acuerdo con el teatro es que apenas termina, el teatro en coproducción hace una reducción de la escenografía y nosotros pasaremos a alguna sala que todavía no sabemos cuál. Se está haciendo mucho eso, muchas obras del San Martín que terminan en otras salas Sí, después. precursor. Precursor, no, y me acuerdo la de las hermanas Marul, por ejemplo. Bueno, claro, por supuesto. Que empezó en esa sala chiquita también. Sí. Sí. Fíjate, todas las obras que estrené en la sala chica, El Niño Argentino, Sí. pasó de la sala chica al Alvear. Claro, después estuvo en el Alvear. Del Alvear pasó al Regina. Del Regina pasó al Teatro del Pueblo. La Madonita, la estrenamos en esa sala. Después pasó al Portón de Sánchez, 3 temporadas en el Portón de Sánchez. Ni hablar de Terrenal, ¿cuántas temporadas lleva? 9 temporadas. 9 temporadas. Ahora no sé si está, pero ha estado Estuvo hasta el anteaño pasado. hasta el anteaño. Y la llevaron de gira también, anduvo por todos lados. Por todos lados. Por todos lados. Sí. Todavía nos llegan de España, cada tanto me preguntan, bueno, ¿cuándo la repones? Sí, sí. Yo me acuerdo que yo la vi también en México cuando fue la Feria de Guadalajara. Feria de Guadalajara. Sí. Y yo claro. decía, los mexicanos entenderán algo. Y estaban fascinados, aplaudían. Claro, porque es muy localista también. Tal cual, sí. Sí, no. Sí, Bueno, sí. lo mismo nos pasaba. Yo a veces hacía la aclaración y se reían los periodistas en España, donde yo decía, no crean que porque ustedes no entienden, en Buenos Aires sí la entienden, en Buenos Aires tampoco se la entiende. Nadie la entiende. Son lenguajes. Nadie la entiende. Yo leí algo el otro día que hablabas de un espejo deformante, ¿no? ¿Podés contar un poco eso? Esto es la realidad de Baco Polaco, que está tomado de un texto clásico griego. Entonces, es un espejo deformante, dijiste. Mira, el concepto es de Valle Inclán. Valle Inclán decía que su género, el esperpento, era la realidad española vista en un espejo deformante, en un espejo de feria. Ya Claro. Las nuevas generaciones no los han conocido. Espejos convexos o cóncavos en los cuales uno se veía o muy gordo, o muy flaco, deformado. Y él decía, la realidad vista en un espejo de feria. Es la realidad, es mi cuerpo. Y cuando lo miro, me río de mi cuerpo deformado. Y él decía, eso es el esperpento. Yo empecé a entender muy rápidamente que los procedimientos que uno ejerce sobre la realidad en términos poéticos suelen ser esperpénticos. Uno lo que hace es deforma la realidad. En mi caso, que disfruto de generar humor, deformo en busca justamente de esa parodia. Sí. Entonces, mi obra, Baco Polaco, sí, es las vacantes de Eurípides pasadas por un espejo deformante. Hay momentos donde uno ve, por ejemplo, los puntos de giro de la obra original, y en todo el resto lo que uno ve son esas deformaciones. Son procedimientos poéticos, no deja de ser en todo caso eso. Ya lo habías usado En todas. en todas, prácticamente. Prácticamente en Pero todas. sobre todo en las últimas está más marcado, ¿no? Sí. Baco Polaco en realidad la escribí antes de Salomé de Chacra. En Salomé de Chacra le afané cosas. A Baco Polaco. Sí, procedimientos, juegos. Claro, sí. Salomé ¿viste? de Chacra también toma la historia de Salomé y la lleva a la Pampa Exactamente, Argentina. es lo mismo. Es un mito Ajá. pasado por un espejo deformante. Son Es eso. pastiches. Vos decís que son pastiches. Es el Pero pastiche, el pastiche también como género, que es como la aplicación, yo digo, es como la aplicación de un calco sobre algo, ¿no? Entonces yo pongo el calco, pinto arriba y se va viendo lo de abajo y se va viendo lo de arriba. Por supuesto, esto interesa a lo mejor en términos técnicos, al espectador no le interesan. No tiene por qué conocer ni No a tiene por qué Eurípides ni a conocerlo, nadie. ni tiene por qué preguntarse sobre lo que nosotros llamamos estructuras ausentes Claro, y ese tipo claro. de cosas. Es un procedimiento, da como resultado algo. De la Sí. misma manera, digo, Picasso no tuvo que explicar por qué intentaban un cuadro tener 4 dimensiones al mismo tiempo. Él simplemente lo hizo y dejó que lo interpreten.
Digo, los artistas no explicamos los yates. Simplemente usamos estrategias, Y gusta o no gusta, mecanismos, artificios. Artificios. Toma la figura, me llamó la atención porque yo no conocía esto, de una vitrolera. Sí. ¿No? Sí, mirá, ¿Qué es una vitrolera? La vitrolera es el antecedente histórico del DJ. Claro, Es decir, sí. es alguien que pone música y que es parte del espectáculo poniendo, vos ves al DJ y escuchás y bailás con el DJ. Ajá. Las vitroleras en los años 30 sobre todo aparecieron en Buenos Aires con el auge de los cafés de caballeros. Café de caballeros. En Buenos Aires decís en la provincia. No. Acá. En principio en la ciudad. En la ciudad había bares, los bares de caballeros. Bares de caballeros. Bares de caballeros, iban los hombres. Pensá esto, un momento en el que la inmigración solía componerse sobre todo de hombres que viajaban solos, dejaban a las familias Claro, en y Europa venían solos, a la claro. espera de hacerse de algo para poder traerlas. Muchos hombres solos. Había en muchos Buenos hombres Aires. solos, claro. Estos bares tenían dos grandes atracciones. Una eran las orquestas de señoritas, chicas que tocaban, bonitas, que se exponían, y las vitroleras, Que también eran chicas bonitas. chicas claro. bonitas que ponían música en una vitrola. Oh. Las vitroleras eran un atractivo, no solamente por la música que ponían, elegía por su repertorio, que por cierto lo tenían, sino también por la gracia. Antes de seguir adelante, yo querría acá parar un minuto el repertorio de las vitroleras de tu obra, de Baco Sí. Polaco, ¿no? Sí. Son temas de jazz tradicionales, mezclados con tango, qué sé yo. Todos Ahí son está de la todo misma pens- orquesta. Mirá, son todos de Contá una eso. orquesta que a mí me divierte mucho. Paul Whiteman. Paul Whiteman, Whiteman. Una orquesta que estuvo entre el 25 y el Eso, 40. eso solo es un espectáculo, eso solo ya justifica mucho. Bueno, es una orquesta que tocaba, era una especie de jazz bailable, de jazz Sí, medio claro. familiar. Sí. Eh, Pero y temas famosos, ahora sí, no me voy a todos acordar, temas pero famosos, todos famosos. Todos famosos. Sí. Tampoco recordaría Yo los nombres tampoco en me inglés, pondría a pero- tararearlos, pero son temas que uno conoce mucho, sí. Sí, me divertía la idea de que esta vitrolera tuviera solo 8 discos de pasta Claro. y que la llevasen justamente, que fuese desde niña una vitrolera a la que llevaban de gira y que de alguna manera la habían entronizado, la habían sacralizado, la llamaban la Virgen Vitrolera. Una muchacha guapa que ponía discos y organizaba fiestas en galpones en pueblos de La Pampa. Y viaja con su comitiva, con la hermana, que es fea, entonces no es vitrolera. Es la hermana que la cuida, que la la hermana protege. que la protege, sí. Y después el maestro de presentador, ceremonias. el maestro de ceremonias. Claro, claro. Y hay un opa también. Y un opa que los acompaña, que colabora, es el peoncito y en realidad es nada más y nada menos que Dionisos, el dios, el organizador de las fiestas, que enamorado de esta muchacha desde hace años, los sigue sin otra expectativa que la de estar al lado de ella. En el momento en el que un tarambana, hijo del poder en un pueblo, se enamora de ella e intenta Siempre aparece el poder, abusar ¿no? de ella, Sí. Y ahí, sale la y tragedia. ahí hay que ir a verla para enterarse cómo sigue. Así es. Pero esa obra vos la habías escrito, la presentaste a un concurso No. que no ganó, leí Sí. por ahí, hace Ve- 1000 años. Un boceto, ¿eh? Un Sí, boceto. 20 años atrás 20 años atrás. hice un boceto. O sea, para- antes de todas las otras, de Terrenal y de todo lo que ya sabemos. Mucho. Mucho antes. Sí. Antes que a las de criados. Inmediatamente después de La Madonita. Ah, Fue la obra que escribí, casi te diría pegado a La Madonita, porque la escribí en una noche de entusiasmo, comiendo con el elenco de La Madonita, que me decían, Cartoon, tenemos que seguir trabajando claro, juntos, porque fue muy bien escribite con la algo. madre. Claro, claro. De hecho, Eh, los personajes de Baco Polaco, Sí. para mí, tenían la cara del elenco de La Madonita. Ah, mirá. Las dos chicas eran Verónica Piaggio y Mariela Castro Balboa, que me decían, pero si es una sola, ¿por qué necesitas dos? Y porque en el elenco tenemos dos chicas, quiero que trabajen las dos. Claro. De hecho, yo lo armé pensando en eso. El otro día vino Roberto Castro a ver la obra y digo, Roberto, vos sabés que vos hubieses sido... La escribí. La presenté en una convocatoria que hubo para un festival de teatro griego que armó el Conex. No nos eligieron
Y la obra quedó dando vuelta en la cabeza. ¿Vos sabés cómo 20 está? años. No, en realidad, a los pocos años, digo, 4 o 5 años, escribí una versión. La versión quedó ahí. La fui postergando porque fui escribiendo otras cosas y desguacé algo de ahí para usarlo en Salomé de Chacra. La obra fue quedando. La obra tenía un elenco más grande que el que yo suelo dirigir, porque son 6. Sí. Y yo, por una cuestión de especulación de teatro independiente, siempre digo, elencos más grandes de 4 es muy difícil. Así por son sus las horarios. cosas. Y se postergó. Y el año pasado tomé la decisión de montarla porque tenía la sensación de que había algo flotando en el aire de la temática de esa obra, como si yo dijera, la obra se fue acercando lentamente a la realidad. Algo de un odio predominante en las clases dominantes, algo del concepto del abuso que se empezó a hablar de dónde empieza el abuso, y sentí, es el momento de montarla. También sentí, es una obra difícil, de concepción difícil. Pero tus escrita... obras todas. Sí. Claro. Sí, es cierto. Ya es una marca, es un estilo. Sí, esta un cacho más igual. Vos decís que más. A mí me parece un poco más. Yo Me parece. Sí, pero también es lo que decíamos, no hay por qué leer a los griegos ni nada por el estilo, llega Es directamente, ¿no? Es verdad. Y lo que hice ahí, tomé una decisión que hacía rato que tenía ganas de trabajar con artistas formados en la educación pública en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, que es la escuela de arte dramático de la ciudad. La Escuela de Arte Dramático de la ciudad. ¿Fuiste ahí? Sí, yo di clases allí. No, pero ahora te presentaste y dijiste quiero trabajar con ustedes. Quiero hacer eso. Ustedes me facilitan la llegada a egresados como para hacer audiciones. Yo muchos conocía de trabajar años allí. Sí. Y allí me puse a hacer audiciones. Mirá. Ahí en ese lugar, en la escuela. Sí. Mi maestro, sí, nos dieron un espacio, tienen 2 espacios fuera de las salas, de la sede central acá en la calle Sarmiento, y ahí empecé a hacer audiciones. Uno de mis maestros, Juan Carlos Llené, decía, el 80% del éxito del trabajo del director está en saber armar el elenco. Dice, si vos sabés armar el elenco, el 80% lo tenés. Y yo siempre le he hecho caso. Yo por eso hago audiciones, trabajo con actores que sé que tienen ganas de trabajar, con los que me entiendo, con los que puedo charlar. Entonces, armar este elenco fue un poco ir armando una especie de rompecabezas muy placentero. Cualquiera que venga a ver la obra se va a sorprender. Lo que va a ver es 6 trabajos, lo digo sin ningún tipo de falsa modestia, ¿no? 6 trabajos que están por encima de lo que uno suele ver. Muy buenos, de verdad. Sobre todo como unidad, ¿no? Digo, ver 6 trabajos juntos, sí, donde desde el protagonista hasta el trabajo más chico están en el mismo nivel de belleza, profundidad. Absolutamente. Son 3 actores y 3 actrices fuera de lo común. Pero además tengo entendido que los técnicos también eran estudiantes de esta escuela. El escenógrafo, vestuarista, la iluminadora, la asistente, el diseñador de movimiento, absolutamente todos fueron. Tanto es así que hasta los asistentes, por ejemplo, qué sé yo, la asistente de escenografía, che, pero el asistente del escenógrafo también, sí. Todos. Sí, todos tienen que O sea, vos no hacerlo. llevaste gente ya formada con vos de años, nada. Hay que jugarse también a eso, digo. Y alguna gente la conocía porque la había visto en otros trabajos, o qué sé yo, Luciana Duliski había hecho la protagonista de un unipersonal que yo escribí hace mucho tiempo, también en aquella época de la Madonita, que se llamaba La suerte de la fea, entonces la conocía un poco más, pero nunca había dirigido a ninguno de ellos. Yo invito a que vengan a ver eso, digo, yo insisto con lo mismo, no agito la bandera
pero hago una pequeña pancarta. Educación pública Es tu nacional. manera de decir, vamos por la educación pública. Pero la educación pública, vos ves esos 6 trabajos y Bueno. pensás, se formaron en una escuela del gobierno de la ciudad, se formaron en una escuela donde hay rigor durante 3 años para sacar talentos como estos. Entonces, no nos toquen la educación pública, por favor, porque de otra manera, ¿qué te queda de otra manera? ¿Quién puede formarse con 3 años de trabajo riguroso, profundo y profesional en una escuela privada? Nadie, porque no hay además una escuela donde puedas ir todos los días y hacer desde expresión corporal hasta vocal. Están muy bien formados, es evidente eso. Pero ya nos tenemos que ir, pero a raíz de todo esto te pregunto, el tiempo de ensayo que te dan en el teatro no es el que vos usás. No, vos no, ensayás años por ahí. Mirá, O yo acá, meses por ahí, claro, pero digo, mucho más tiempo que el que ensayan en el teatro. el teatro paga 2 meses de ensayo, 2 meses. es lo habitual, de hecho. Pero también yo me formé estudiando dirección con los manuales que decían cómo montar una obra en 20 ensayos. Entonces te decían lo que se hace en el primero, en el segundo, en el tercero. Está todo pautado. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo profesional que hacen los elencos profesionales. Sí. Cuando uno hace un trabajo de experimentación, lo que uno tiene Necesita que hacer más es tiempo. crear espacio para equivocarse. Que es un espacio de decir, che, a ver, hacelo. ¿Qué tal? No era por acá. Y entonces, entonces busquemos por dónde. Por acá no era. Ese probar lleva mucho tiempo. Nosotros nos empezamos a juntar en noviembre, mirá, hace justo un año, noviembre del año pasado. Noviembre, diciembre nos juntamos, después paramos en el verano, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Ahí estrenamos, 8 meses de laburo. Que no cobras un solo peso. No. Ni nadie cobra un solo peso. Los últimos 2 meses Los sí. últimos 2 sí. Sí. Por eso digo, porque hay tanto teatro en la Argentina, en Buenos Aires, todo eso que decimos siempre, pero hay que tener realmente ganas, amor y vocación. Ese es el fenómeno Porque de la después vocación. además en este caso terminó bien, porque se estrenó en una sala importante, lo que quieras, pero hay muchos casos que ni siquiera se llega a estrenar, ¿no? Bueno, de hecho, cuando yo los convoqué, lo que les dije, yo no estaba todavía la oferta del San Martín. No, yo los convoqué, lo que les dije, miren, hacemos este trabajo de experimentación, iremos a alguna sala independiente, amigos, vamos a una sala chica, no hay una expectativa tampoco económica, hay expectativa artística, no económica. Y todos estuvieron de acuerdo. Después apareció la propuesta del San Martín, afortunada, porque además nos permitió esa sala que es divina. Es muy lindo ese teatro. Pero además, mira, el personal de esa sala, los técnicos, los administrativos, los acomodadores y las acomodadoras, estás en otro mundo. Es la primera vez que estás ahí. En la sala Sarmiento sí, Sí. es otro mundo. Que estaba ocupada la otra, la de Cunín Cabanella. Sí, ya estaba programada la CUNIL, entonces me ofrecieron esta. Al principio yo dije, uy, yo salí de la CUNIL, yo soy de la CUNIL. No, y la calle Corrientes y todo lo demás. ¿Sabés qué me convenció? Que me dijeron, ese es el espacio que el Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires dedica para teatro experimental. Yo dije, Nada más oportuno. nada más oportuno. Pero recalco esto, es poco común que uno pueda trabajar en un teatro oficial, por ejemplo, y encontrarse gente con tanto amor al espacio. En ese teatro. Vale la pena entonces que lo digamos. Sí. Vale la Teatro pena Sarmiento. decirlo, porque es un teatro que está además cuidado de una manera particular, donde encontrás, cada uno de los que trabaja allí tiene como una especie de amor por ese espacio que trasciende, viste, eso del mito del empleado público, que sí, el empleado público no le importa nada, el empleado público. Digo, todo lo contrario, ir a ver ese teatro es reencontrarse con el amor por el espacio público hecho por el empleado público. Pero digamos entonces qué días está la obra y demás. porque- Estaba claro y no hicimos el chivo. Hacemos el chivo. De jueves a domingo a las 20 horas en la Sala Sarmiento, las localidades como siempre en la plataforma del teatro del Complejo de Teatral San de la Martín. Ciudad de Buenos Aires. ¿Y hasta cuándo está, Mauricio? Hasta el 23 de noviembre, nos quedan 3 semanas. Les quedan un poco de tiempo, pero seguramente después va a ir a otra Volvemos, sala. sí. En febrero estamos de nuevo. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Como siempre. Me queda corto el programa cuando viene el cartón. Bueno, y a mí también para volver a agradecerte una vez más y Ya ya empezar a repetiremos. pensar en cuándo viene la nueva. El año ¿Cuándo que nos viene vemos? algo va a haber. Algo va a va a haber. haber.
Gracias, gracias por haber venido. Acuérdese, Baco Polaco se llama la obra. Nos vemos el sábado que viene. Chao.